Bienvenidos a un nuevo vídeo en Crimen Mundial. Uno puede pensar que las jovencitas no serían capaces de desvivir a alguien. Piénsenlo dos veces con este caso conocido como el caso Slenderman. El caso de las nenas que apuñalaron 19 veces a su amiga obsesionadas con un siniestro personaje de un cuento de terror. Tenían 12 años cuando acuchillaron a su íntima compañera de colegio para complacer a una figura ficticia de un relato de terror que seguían en un foro en internet. Dijeron que Slenderman les había ordenado cometer el crimen. Increíblemente la víctima sobrevivió al brutal ataque en un bosque de Wisconsin, Estados Unidos, hace 6 años. Era viernes y pensaban festejar el cumpleaños de Morgan Geyser con un pijama party que incluía pizza, disfraces y risas durante toda la noche. Esa tarde, Enise Wire, Peyton Leutner y Morgan Geyser salieron juntas del colegio donde cursaban sexto grado y fueron a la casa de la cumpleañera. Para Peyton fue una noche rara, sus amigas se mostraban un poco distintas, susurraban y cuchicheaban mucho entre ellas. Fuera de eso, todo marchó con cierta normalidad. Por la mañana, las tres amigas de 12 años, decidieron ir al Parque David para pasar el día al aire libre. Quedaba cerca de donde estaban y era un área boscosa de Waukesha, un suburbio de la ciudad de Milwaukee, en los Estados Unidos. En los baños públicos del parque, Peyton sufrió el primer ataque, Enise intentó golpearle con fuerza la cabeza contra la pared. Peyton se enojó, pero no le dio mayor importancia al incidente. Por eso, cuando le dijeron de adentrarse en el bosque para ver a los pájaros y jugar a las escondidas, fue con ellas. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo a esconderse. Pero de pronto Enise empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para no ser vista. Fue en ese momento que Morgan fue hasta ellas, aprovechó para sacar el cuchillo que llevaba escondido en su chaqueta, con una hoja de 13 centímetros. Se lo dio a Enise, quien no atinó a usarlo, y se lo pasó a Morgan nuevamente. Mientras Enise mantenía a Peyton contra el suelo, Morgan le susurró: "No voy a hacer nada hasta que tú me digas". Enise entonces le gritó: "Ahora, que enloquecete". Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla enloquecidamente. Fueron 19 cuchillazos, 5 en un brazo, 7 en la pierna, uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, otro más hirió el estómago y los 3 restantes fueron al diafragma. Pero el navajazo más peligroso de todos fue el que pasó a menos de 1 milímetro de una arteria coronaria, muy cerquita del corazón. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, que no podía pararse, que no podía respirar. Enise le dijo a su amiga herida de muerte que se pusiera boca abajo, así la sangre saldría más despacio. Se fueron después de prometerle que irían a buscar ayuda. Vil mentira. Ellas querían que Peyton falleciera. Inmutables, la dejaron desangrándose en la zanja y salieron del bosque. Se dirigieron a los baños públicos de un supermercado Walmart cercano. Ahí se limpiaron a conciencia la sangre de su íntima amiga. Slenderman, pensaron, ya estaría muy complacido con ellas. Ahora te preguntarás, ¿qué sucedió con Peyton? ¿Pasó a mejor vida? Peyton estaba al borde del fallecimiento, pero fue capaz de arrastrarse metro tras metro para salir del área donde hubiese sido imposible que la vieran a tiempo para salvarle la vida. Tuvo la fortaleza suficiente para alcanzar un sendero. Allí la encontró el ciclista, Greg Steinberg, que primero pensó que Peyton descansaba al sol. ¿Me puede ayudar, por favor? He sido acuchillada muchas veces, musitó Peyton desde el suelo. Steinberg llamó inmediatamente al 911 y le ofreció agua. En la llamada se lo podía escuchar consolándola: "Ya vienen, querida, ya vienen en cualquier minuto". Cuando llegaron la policía y la ambulancia, Peyton estaba consciente. Dan Klein, el primer oficial de policía en la escena, le preguntó: "¿Quién te hizo esto?". Y ella respondió con claridad: "Había sido su mejor amiga, Morgan". Peyton fue llevada al hospital de Waukesha, donde entró por emergencias y fue derivada rápidamente al quirófano. La compleja cirugía para reparar los daños internos y externos duró 6 horas. Stacy y Joe Leutner, sus padres, se dieron cuenta de que algo pasaba cuando el sábado por la mañana un oficial de policía se acercó hasta su casa. Peyton estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La policía dijo a los medios: "Muchas de las heridas alcanzaron órganos vitales, pero increíblemente y por suerte la víctima sobrevivió al brutal ataque". Morgan y Enise fueron encontradas ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde, sentadas al costado de la ruta interestatal 94. En una bolsa que llevaban la policía encontró el cuchillo que habían usado para ejecutar su planificado crimen. Morgan Geyser no demostró ninguna empatía con su víctima. Enise Wire pareció, por su lado, tener algún sentimiento de culpa por haberla apuñalado, aunque sostuvo que había sido necesario para apaciguar a Slenderman. A todo esto, ¿quién era este Slenderman del que hablaban estas dos pequeñas de sexto grado?
Se referían a un personaje ficticio creado por Erik Knudsen, en 2009, como una creepypasta. Su inventor dijo haberse inspirado en los escritos de los célebres autores H.P. Lovecraft y Stephen King, también, en el surrealismo de William S. Burroughs para crear esa imagen altísima y flaca, de brazos anormalmente largos, sin rasgos faciales, vestida con un traje negro y que se encontraría viviendo en los bosques donde acosa a los niños. Morgan y Enise habían descubierto a Slender Man en una web de creepypasta y dijeron estar convencidas de que él era real. Habían planeado ejecutar a Peyton para proteger a sus familias de este personaje que podría lastimar a sus familiares. Sostenían que una vez consumado el crimen ellas le habrían probado al siniestro hombre imaginario su lealtad, entonces serían sus sirvientas y vivirían con él en su gran mansión. Y explicaron que esa mansión estaba en algún lugar del Parque Nacional Chequamegan-Naquela. Allí pretendían llegar cuando la policía las detuvo a la vera de la ruta. El autor de Slender Man, cuando se enteró de lo ocurrido, lamentó mucho el hecho y dijo estar entristecido con el caso. La comunidad creepypasta sostuvo, en su propia defensa, que esto había sido un incidente aislado. Lo concreto es que esa noche de pijama party nada era muy normal, pero la madre de Morgan, Angie Geiser, no percibió ninguna señal de alarma. Las chicas subían y bajaban las escaleras riendo y corriendo, era una noche normal. Fue durante mucho tiempo mi única amiga, le confesaría Morgan a la policía en el primer interrogatorio. Todo cambió cuando, en sexto grado, entró Enise al colegio. Morgan ya estaba obsesionada con el personaje Slender Man. Ella y Enise congeniaron enseguida, y con Peyton, pasaron a ser un trío de amigas. Peyton tuvo que aprender a aceptar a Enise, aunque no le caía del todo bien. Fue en ese tiempo que la obsesión de sus amigas por Slender Man se volvió absolutamente patológica. Morgan y Enise no hablaban de otra cosa. Pero nadie, más allá de Peyton, lo sabía. Peyton se mostraba incómoda y temía a ese personaje ficticio que ellas veneraban. Después del intento de ejecución se sabrían muchas cosas más. Por ejemplo, que Morgan y Enise venían planeándolo desde hacía meses. Que en el bus escolar hablaban del tema aprovechando que había mucho ruido y nadie las oía. Que tenían armado un vocabulario en código para mencionar las palabras clave como cuchillo y matar sin que nadie pudiera entenderlas. En septiembre de 2014, Peyton Leutner pudo volver a clase. Ya no estaba Morgan sentada a su lado. Ni Enise molestándola. Sus examigas estaban bajo un proceso judicial y médico que intentaba discernir qué había pasado por sus mentes para llegar a cometer semejante horror. El retorno a la vida para Peyton fue traumático porque el miedo todavía la acorralaba. Sobre todo, por la noche. En agosto de 2017, Enise se declaró culpable de intento de ejecución en segundo grado. En diciembre de ese mismo año, fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica luego de que fuera declarada enferma mental al momento de efectuar el ataque. Estará allí hasta cuando cumpla 37 años. Morgan Geiser, por su parte, se declaró culpable de intento de ejecución en primer grado. Fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. Podría estar presa hasta los 53. Fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. La recuperación de Peyton Leutner fue difícil tanto física como emocionalmente. Las cicatrices le dibujaban el cuerpo desde el cuello hasta las piernas y eran un recordatorio patente de lo padecido. Al volver a casa desde el hospital, Peyton solo podía dormir con su madre. Tenía terror a descansar sola. Y hasta el día de hoy duerme con un par de tijeras rotas debajo de la almohada. Solo por si acaso, explicó en el primer reportaje que otorgó luego de lo ocurrido. También traba las ventanas. Hablar le llevó varios años. Porque apenas ocurrido el milagro de su salvación ni ella ni sus padres abrieron la boca. Estaban demasiado golpeados y vulnerables. Rompió el silencio en una entrevista exclusiva con la cadena ABC, en octubre de 2019, más de 5 años después. En ese reportaje, Peyton le dijo al periodista David Muir haber aceptado finalmente sus cicatrices y que, ahora, casi ni piensa en ellas, son una parte de mí. Seguramente vayan desapareciendo. Respecto del ataque, confesó: no sentía realmente nada, mi cuerpo estaba en shock. No podía hacer foco porque mi cuerpo estaba luchando por mantenerse vivo. ¿Qué te ha parecido el caso Slender Man y cómo unas jovencitas causarían un tremendo crimen? Déjanoslo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like que apoya al mismo, compártelo con aquellos interesados en el crimen y suscríbete para no perderte nada del contenido. Un saludo, hasta la próxima.